Capítulo 13 del audiolibro de Byron Katie Amar lo que es. Preguntas y respuestas. Cuando la gente me hace preguntas, respondo de la manera más clara posible. Me alegro cuando me dicen que mis respuestas le han sido útiles, pero yo sé que las respuestas verdaderamente útiles son las que nosotros mismos encontramos. Me siento abrumado por la cantidad de juicios que tengo. ¿Cómo podría jamás tener el tiempo necesario para investigar todas mis creencias? No te preocupes por deshacerlas todas. Solo investiga la creencia que te está provocando tensión ahora. No hay más de una. Deshaz esa. Si realmente quieres saber la verdad, no existe ninguna idea a la que no puedas enfrentarte con comprensión. O bien nos apegamos a nuestros conceptos, o bien los investigamos. ¿Cómo sé con cuál de ellos trabajar? Con el que está aquí ahora. Una de las cosas que comprendí sobre los pensamientos que aparecían en mi interior fue que yo era alguien a quien se le podían confiar. Yo era el recipiente en el que ellos podían aparecer y ser recibidos finalmente con un amor incondicional. Los mismos pensamientos también llegaron a mí a través de mis hijos, cuando se sintieron libres para explicarme cómo se sentían. Llegaron a mí a través de cualquier otra forma de comunicación. No podían llegar demasiado rápido para mí, porque yo sabía qué hacer con ellos. Salían de la boca de mis hijos o de mi propia mente. Yo los escribía y después indagaba. Los traté según lo que eran, amigos que me visitaban, vecinos a los que había interpretado mal y que eran lo bastante amables para volver a llamar a mi puerta. Aquí todos son bienvenidos. Juzga a tu prójimo, escribe tus juicios, hazte las 4 preguntas e invierte los juicios, pero solo de uno en uno. ¿La libertad aparece inmediatamente después de realizar el trabajo? Lo hace a su propia manera, pero quizá no la reconozcas, y tal vez no adviertas necesariamente un cambio en la cuestión particular sobre lo que has escrito. Por ejemplo, quizás hayas escrito en la hoja de trabajo sobre tu madre y al día siguiente descubras que tu aborrecible vecina, a la que te ha estado volviendo loca desde hace años, deja de molestarte, que la irritación que te provocaba ha desaparecido por completo. O tal vez una semana más tarde adviertas, por primera vez en tu vida, que te encanta cocinar. No siempre ocurre en una sesión. Tengo una amiga que realizó el trabajo sobre los celos que le tenía a su marido porque su hijo pequeño lo prefería a él que a ella. Sintió un pequeño alivio tras hacer el trabajo, pero a la mañana siguiente, mientras estaba duchando, sintió que todo cedicía y empezó a sollozar. Después de eso, el dolor que le provocaba la situación desapareció. ¿Qué significa que necesites seguir haciendo el trabajo sobre la misma cuestión una y otra vez? No importa con cuánta frecuencia necesites hacerlo. O bien te apegas a una pesadilla o bien la investigas. No hay otra opción. La misma cuestión puede volver una docena de veces, 100 veces, y siempre constituye una maravillosa oportunidad para ver a cuántas cosas te sigues apegando y cuántas más puedes profundizar. He realizado el trabajo muchas veces sobre el mismo juicio y no me parece que esté funcionando. Bien, has hecho el trabajo muchas veces. ¿Es eso verdad? Podría ser que si la respuesta que tú crees que estás buscando no aparece, sencillamente bloqueas cualquier otra cosa que pueda salir. ¿Te asusta la respuesta que podría encontrarse bajo lo que crees saber? ¿Acaso es posible que haya otra respuesta en ti que pueda ser igual de verdadera o incluso más? Cuando, por ejemplo, te preguntas, ¿es eso verdad? Tal vez no quieras realmente saberlo. Podría ser que prefieres quedarte con tu afirmación en lugar de sumergirte en lo desconocido. Bloquear significa apresurar el proceso y responder a las preguntas con tu mente consciente antes de que la amable polaridad de la mente, a la que yo denomino el corazón, pueda contestar. Si prefieres quedarte con lo que crees que sabes, la pregunta se bloquea y no puede vivir en tu interior. Advierte si te metes en otra historia antes de permitirte experimentar plenamente la respuesta y los sentimientos que llegan con ella. Si tus respuestas empiezan con «bueno, sí, pero…», te estás apartando de la indagación. ¿Quieres saber realmente la verdad? Otra posibilidad es que estés indagando con un motivo. ¿Estás haciendo las preguntas para demostrar que la respuesta que ya tienes es válida aunque sea dolorosa? ¿Prefieres tener razón a conocer la verdad? La verdad es lo que a mí me libera. La aceptación, la paz y un menor apego a un mundo lleno de sufrimiento son, todos ellos, efectos de haber realizado el trabajo. No son objetivos. Haz el trabajo por amor a la libertad, por amor a la verdad.
Si indagas con otras motivaciones, tales como sanar el cuerpo o resolver un problema, tus respuestas pueden estar surgiendo de viejos motivos que nunca te funcionaron, y de este modo te perderás el prodigio y el beneficio de la indagación. También podría ser que estuvieses haciendo la inversión con demasiada rapidez. Si realmente quieres saber la verdad, espera a que las respuestas salgan a la superficie. Concédete el tiempo necesario para permitir que las inversiones te encuentren a ti. Si te parece apropiado, escribe una lista de todas las maneras en que la inversión se ajusta a ti. La inversión es el reingreso en la vida. Cuando la verdad te indica quién eres sin tu historia, todo está hecho para ti. ¿Estás permitiendo que lo que comprendes a través de la indagación viva en ti? Vive las inversiones, explica tu parte a otros, a fin de oírla de nuevo, y rectifica por el bien de tu propia libertad. Sin lugar a dudas, esto acelerará el proceso y hará que la libertad llegue a tu vida ahora. Finalmente, ¿tienes la absoluta certeza de que la indagación no está funcionando? Cuando sucede lo que temías y adviertes que apenas sientes miedo o tensión, o que no lo sientes en absoluto, entonces es cuando sabes que está funcionando. ¿Qué puedo hacer cuando estoy realizando el trabajo y siento que bloqueo la indagación? Si sigues estando dispuesto a indagar, continúa haciendo el trabajo. Sé que cuando permitas que una respuesta o una inversión sincera, por pequeña que sea, salga a la superficie desde tu interior, entrarás en un mundo del que ni siquiera conoces la existencia. Pero si en lugar de conocer la verdad, tu intención es la de tener razón, ¿por qué molestarte en continuar? Sencillamente comprende que la historia a la que te estás apegando tiene más valor para ti que tu libertad. Y eso está bien. Vuelve a la indagación más adelante. Quizá no estás sufriendo lo suficiente, o tal vez realmente no te importe aunque creas que sí. Sé amable contigo mismo. La vida te brindará todo lo que necesitas. ¿Qué ocurre si mi sufrimiento es demasiado intenso? ¿Debería hacer el trabajo de todos modos? El sufrimiento está causado por un apego a una creencia profundamente fijada. Es un estado en el que se produce un apego ciego a algo que uno cree que es verdad. En este estado resulta muy difícil realizar el trabajo por amor a la verdad, porque has invertido en tu historia. Tu historia es tu identidad y harías casi cualquier cosa para demostrar que es verdad. La indagación sobre uno mismo es lo único que tiene el poder de penetrar en conceptos tan viejos como este. Ni siquiera el dolor físico es real. Es la historia de un pasado que siempre se va y nunca llega. Pero la gente no lo sabe. Mi nieto Reisi se cayó una vez cuando tenía 3 años. Se hizo un rasguño en la rodilla, le salió un poco de sangre y empezó a llorar. Y cuando me miró le dije: «Tesoro, ¿estás recordando cuando te caíste y te hiciste daño?». Y de inmediato dejó de llorar. Eso era. Debió de comprender por un momento que el dolor está siempre en el pasado. El momento del dolor siempre se ha ido. Es un recuerdo de lo que creemos que es verdad, y ese recuerdo proyecta lo que ya no existe. No estoy diciendo que tu dolor no sea real para ti. Sé lo que es el dolor, y duele. Esa es la razón por la que el trabajo trata del fin del sufrimiento. Si un coche te atropella y te destroza la pierna, y estás estirado en el suelo con una historia tras otra corriendo por tu mente, lo más probable es que si eres nuevo en el trabajo no pienses: «Tengo dolor, ¿es eso verdad? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad?». Gritarás: «Traedme morfina». Después, más tarde, cuando ya estés en una zona de comodidad, podrás coger un bolígrafo y papel y hacer el trabajo. Proporciónate la medicina física y después el otro tipo de medicina. Con el tiempo puedes perder tu otra pierna y no te parecerá un problema. Si crees que hay un problema, eso significa que tu trabajo no está hecho. Hay pensamientos que siento que no debería tener, pensamientos maliciosos, pervertidos, violentos. ¿Puede ayudarme el trabajo a dejar de tenerlos? ¿Cómo reaccionas cuando crees que no deberías tener determinados pensamientos y lo haces? ¿Te avergüenzas? ¿Te deprimes? Ahora invierte la afirmación: ¿deberías tenerlos? ¿Acaso eso no te hace sentir más ligero y sincero? La mente quiere su libertad, no una camisa de fuerza. Cuando los pensamientos llegan, no van al encuentro de un enemigo que se opone a ellos, como una niña que acude a su padre con la esperanza de que la escuche y él le grita: «No digas eso, no hagas eso, no tienes razón y eres mala», y la castiga cuando se acerca.
¿Qué tipo de padre es ese? Esta es la violencia interna que te impide comprender. No puedo recibirte como a un enemigo y no sentirme separada de ti y de mí misma. Entonces, ¿cómo podría enfrentarme a un pensamiento en mi interior como si se tratase de un enemigo y no experimentar una separación? Cuando aprendí a ir al encuentro de mis pensamientos como si se tratase de amigos, advertí que era capaz de recibir a todo ser humano como a un amigo. ¿Qué podrías decir que todavía no haya aparecido en mi interior como un pensamiento? El fin de la guerra conmigo misma y con mis pensamientos es el fin de la guerra contigo. Es así de sencillo. ¿Es la indagación un proceso de pensamiento? Y si no es así, ¿qué es? La indagación parece ser un proceso de pensamiento, pero en realidad es un medio para deshacer pensamientos. Cuando comprendemos que de todos modos no somos nosotros quienes los pensamientos pierden su poder sobre nosotros. Los pensamientos sencillamente aparecen en nuestra mente. ¿Y qué si no hay un pensador? ¿También te respiras a ti mismo? La mente solo puede encontrar su verdadera naturaleza pensando. ¿Qué más hay ahí? ¿De qué otro modo va a encontrarse a sí misma? Tiene que dejarse pistas y llega a comprender que ha dejado sus propias migas de pan. Ha salido de ella misma, pero todavía no se ha dado cuenta de eso. La indagación son las migas de pan que le permiten volver a sí misma. El todo regresa al todo, la nada regresa a la nada. Mi respuesta a ¿tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? Es siempre no. ¿Hay algo de lo que se pueda tener la certeza absoluta? No. La experiencia no es más que una percepción, y es algo que cambia constantemente. Incluso el ahora es la historia de un pasado. Para cuando vayamos a pensarlo o a explicarlo, ya habrá pasado. Desde el momento en el que nos apegamos a un pensamiento, se convierte en nuestra religión y no cesamos en nuestro intento de demostrar que es válido. Cuanto más duramente intentamos demostrar lo que no podemos saber que es verdad, más depresión y desilusión experimentamos. Cuando te haces la primera pregunta, tu mente se empieza a abrir. Bastará con que consideres que un pensamiento podría no ser verdadero para que se haga una pequeña luz en tu mente. Si contestas, sí, es verdad, entonces tal vez quieras hacerte la segunda pregunta. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Algunas personas se agitan mucho, incluso se enfadan cuando dicen, no puedo tener la absoluta certeza de que lo sea. Y entonces puedo pedirles que sean amables consigo mismas y que sencillamente experimenten esa comprensión durante unos instantes. Si permanecen en su respuesta, entonces se vuelve más amable y esto da lugar a infinitas posibilidades, a la libertad. Es como salir de una habitación pequeña y llena de humo y encontrarse en un espacio abierto. ¿Cómo puedo hacer el trabajo si no lo hace nadie más a mi alrededor? ¿Acaso no me verán como una persona indiferente y despreocupada? ¿Cómo podrá adaptarse mi familia a mi nueva manera de pensar? Cuando empecé a hacer el trabajo, no había nadie a mi alrededor que lo hiciese. Lo hice sola. Y sí, tu familia podría considerar que eres una persona indiferente y despreocupada. Cuando llegas a ver qué es verdad para ti y experimentas la tercera pregunta, ¿cómo reacciono? ¿Qué digo y hago cuando creo en ese pensamiento? Se produce un cambio tan importante en tu interior que quizá pierdas los acuerdos esenciales con tu familia. Charlie debería cepillarse los dientes. ¿Es eso verdad? No hasta que lo haga. Tienes 10 años de prueba de que no se ha cepillado los dientes regularmente. ¿Cómo reaccionas? Durante 10 años te has enfadado, le has amenazado, le has lanzado la mirada, te has frustrado, has hecho que se sienta culpable. Ahora toda la familia le dice a Charlie que se cepille los dientes, tal como tú le has enseñado con tu ejemplo, y tú ya no participas. Estás traicionando la religión de la familia. Cuando te miran para recibir tu consentimiento, no puedes dárselo. De modo que ahora podrían empezar a avergonzarte a ti por no avergonzarlo a él, tal como tú les enseñaste a hacer. Tu familia es un eco de tus creencias pasadas. Si ahora tu verdad es amable, brotará profunda y rápidamente en la familia y reemplazará la traición con algo mejor. A medida que continúes encontrando tu propio camino en la indagación, más tarde o más temprano, tu familia llegará a verte como tú te ves. No hay otra opción. Tu familia es una imagen proyectada de tu pensamiento. Es tu historia. Ninguna otra cosa es posible.
Hasta que ames a tu familia sin condiciones, incluso cuando avergüenzan a Charlie, no podrás amarte a ti misma y por consiguiente el trabajo no estará hecho. Tu familia te verá como te ve y eso hará que trabajes con todos ellos. ¿Cómo te ves a ti misma? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo les ves a ellos? Si creo que ellos necesitan el trabajo, entonces es que yo necesito el trabajo. La paz no precisa a dos personas, solo a una. Tienes que ser tú. El problema empieza y se acaba ahí. Si quieres enemistarte con tus amigos y con tu familia, ve a verles y cuando no te estén pidiendo ayuda, diles, ¿es eso verdad? O inviértelo. Quizá necesites hacer eso durante una temporada a fin de oírlo tú misma. Es incómodo creer que sabes más que tus amigos y querer figurar como su maestra. Su irritación te conducirá más profundamente a la indagación o más profundamente a tu sufrimiento. ¿Qué significa cuando dices no seas espiritual? En lugar de eso, sé sincero. Quiero decir que resulta muy doloroso pretender que estás más allá de tu propia evolución, vivir una mentira, cualquier mentira. Cuando actúas como si fueras un maestro, normalmente es porque tienes miedo a ser el alumno. No finjo ser valiente, o bien lo soy o bien no lo soy. Eso no es un secreto para mí. ¿Cómo puedo aprender a perdonar a alguien que me hizo mucho daño? Juzga a tu enemigo, escribe tus afirmaciones, hazte las 4 preguntas e invierte las afirmaciones. Comprueba por ti mismo que el perdón significa descubrir que lo que creíste que había sucedido no sucedió. Si no ves que no hay nada que perdonar, es que realmente no has perdonado. Nadie ha herido nunca a nadie. Nadie ha hecho nunca nada terrible. No hay nada terrible, salvo tus pensamientos no investigados sobre lo que ocurrió. De modo que, siempre que sufras, indaga, examina los pensamientos que estás teniendo y libérate. Sé un niño. Empieza por la mente que todo lo desconoce. Lleva esa ignorancia hasta la libertad. Te he oído decir, cuando lo ves todo claro, lo que es lo que quieres. Imagínate que ahorro todo el mes para ir a un buen restaurante y comer lenguado a la parrilla con limón, y el camarero me trae lengua de buey a la brasa. Lo que es no es lo que yo quiero. ¿Estoy confundida? ¿Qué significa discutir con la realidad? Sí, estás muy confundida. Si lo vieses claro, lo que querrías es lengua de buey a la brasa, porque eso es lo que te trajo el camarero. Eso no significa que tengas que comértela. ¿Cómo reaccionas cuando piensas que no debería haberte servido lengua de buey a la brasa? Hasta que proyectas que tienes que comértela, o que no dispones del tiempo necesario para pedir otra cosa, o que tienes que pagar por lo que no pediste, o que se ha producido una especie de injusticia, no hay problema. Pero cuando crees que el camarero no debería haberte servido lengua de buey a la brasa, quizá te enfades con él o sientas algo de tensión. ¿Quién serías sin tu historia cuando te enfrentas al camarero? ¿Quién serías sin el pensamiento de que no dispones de suficiente tiempo o de que el camarero ha cometido un error? Podrías ser una persona que vive en el momento y que ama cualquier aparente error. Quizá te sientas lo bastante tranquila para repetir lo que has pedido con claridad y regocijo. Podrías decir, le aprecio y lo que he pedido era lenguado a la parrilla con limón. Dispongo de poco tiempo y si no me puede servir el lenguado a la parrilla con limón para que pueda estar fuera a las 8, entonces tendré que irme. Preferiría quedarme. ¿Qué me sugiere? Discutir con la realidad significa discutir con la historia de un pasado. Ya sucedió y ningún pensamiento del mundo podrá cambiarlo. El camarero ya te ha servido la lengua de buey a la brasa. Ahí está, frente a ti, mirándote a la cara. Si crees que no debería estar ahí, estás confundida, porque ahí está. La cuestión es, ¿cómo puedes actuar con mayor efectividad en este momento, dado que lo que es? Aceptar la realidad no significa que tengas que actuar con pasividad. ¿Por qué ser pasiva cuando puedes ver las cosas con claridad y tener una vida sana y maravillosa? No tienes que comerte la lengua de buey a la brasa. No tienes que dejar de recordarle al camarero que habías pedido lenguado a la parrilla con limón. Aceptar la realidad significa que es posible actuar de la manera más amable, apropiada y efectiva. ¿Qué quieres decir con no hay problemas físicos, sino solo problemas mentales? ¿Y si pierdo mi brazo derecho y soy diestra? ¿Acaso no es eso un problema importante? ¿Cómo sé que no necesito 2 brazos? Porque solo tengo uno. En el universo no hay error. Pensar de cualquier otro modo es sentir miedo y desesperanza. El sufrimiento empieza con la historia,
Necesito 2 brazos, porque discute con la realidad. Sin la historia, tengo todo lo que necesito. Estoy completa sin el brazo derecho. Quizá mi letra sea trémula al principio, pero es perfecta tal como es. Hará el trabajo. Cumpliré con mi tarea de la manera que necesito hacerlo, no de la manera que pensaba que necesitaba hacerlo. Obviamente, este mundo necesita un maestro que enseñe cómo ser feliz con un brazo y una letra trémula. Hasta que no esté dispuesta a perder también mi brazo izquierdo, mi trabajo no estará hecho. ¿Cómo puedo aprender a amarme a mí mismo? Se supone que debes amarte a ti mismo. ¿Es eso verdad? ¿Cómo te tratas cuando crees en el pensamiento de que se supone que debes amarte a ti mismo y no lo haces? Puedes encontrar una razón para renunciar a esa historia, y no te estoy pidiendo que renuncies a tu concepto sagrado. ¿Quién serías sin la historia? Se supone que debes amarte a ti mismo. ¿Qué sería lo opuesto a eso? No se supone que debas amarte a ti mismo. ¿No sientes que eso es un poco más natural? No se supone que debas amarte a ti mismo todavía, no hasta que lo hagas. Estos conceptos sagrados, estas ideas espirituales, siempre se convierten en un dogma. ¿Qué significa cuando dices que tú eres mi proyección? El mundo es tu percepción de él. Lo interior y lo exterior siempre se corresponden. El uno refleja al otro. El mundo es el reflejo de tu mente. Si experimentas caos y confusión en tu interior, tu mundo exterior tiene que reflejarlo. Tienes que ver lo que crees, porque eres el pensador confundido que mira hacia afuera y se ve a sí mismo. Eres el intérprete de todo, y si eres caótico, lo que oyes y lo que ves tiene que ser un caos. Incluso si Jesús o Buda estuviese frente a ti, oirías palabras confusas, porque la confusión está en el oyente. Solo oirías lo que piensas que él dice, y empezarías a discutir con él tan pronto como tu historia se viese amenazada. En cuanto a que ya sea tu proyección, ¿de qué otro modo podría estar yo aquí? No es que tenga otra opción. Yo soy la historia de quien tú piensas que soy, no quien soy realmente. ¿Me ves vieja o joven, guapa o fea, sincera o mentirosa, solícita o despreocupada? Yo soy para ti tu historia no investigada, tu propio mito. Comprendo que quien tú crees que soy es verdad para ti. Yo también era inocente y crédula, pero solamente durante 43 años, hasta el momento en que me di cuenta de cómo son las cosas realmente. ¿Es un árbol, es una mesa, es una silla? ¿Es eso verdad? ¿Te tomaste el tiempo de preguntártelo? ¿Te quedaste alguna vez en silencio y escuchaste cuando te hiciste esa pregunta? ¿Quién te dijo que era un árbol? ¿Quién era la autoridad original? ¿Cómo lo sabían ellos? Mi vida entera, toda mi identidad, se construyó sobre la confianza y la inocencia de un niño que no ha indagado. ¿Acaso eres este tipo de niño? A través de este trabajo, tus juguetes y cuentos de hadas permanecen a un lado mientras empiezas a leer el libro del verdadero conocimiento, el libro de ti mismo. La gente me dice, pero Katie, tu felicidad no es nada más que una proyección. Y yo respondo, sí, ¿no es maravilloso? Me encanta este sueño feliz, me lo estoy pasando en grande. Si vivieses en el cielo, ¿querrías que se acabase? No se acaba, no es posible. Eso es lo que es verdad para mí hasta que deje de serlo. Si debe cambiar, siempre tengo a mano la indagación. Respondo a las preguntas, descubro la verdad en mi interior. Lo que hago va al encuentro de lo que deshago. El algo va al encuentro de la nada. En el equilibrio de esas dos mitades, soy libre. Dices que con el trabajo me desprenderé de la tensión y los problemas. ¿Pero no es eso irresponsable? ¿Qué ocurre si mi hija de 3 años se muere de hambre? ¿Acaso no la veré desde una postura libre de tensión y pensaré, bueno, esa es la realidad y ella se morirá de hambre? Oh, Dios mío, corazón, el amor es generoso. No se queda parado sin hacer nada cuando ve su propia necesidad. ¿Realmente crees que los pensamientos violentos, como son los que acompañan a los problemas, son de verdad necesarios para alimentar a un hijo? Si tu hija de 3 años tiene hambre, aliméntala, por tu bien. ¿Cómo te sentirías alimentando a un niño hambriento sin experimentar tensión ni sentir preocupación? ¿No te resultaría más fácil ver claramente dónde encontrar la comida y no te sentirías alentada y agradecida por ello? Bien, así es como yo vivo mi vida. No necesito la tensión para hacer lo que sé hacer. No es tan eficiente como la paz y la cordura. El amor es acción, y según mi experiencia, la realidad es siempre amable. ¿Cómo puedes decir que la realidad es buena?
¿Qué hay de las guerras, las violaciones, la pobreza, la violencia y el abuso sexual y el maltrato de los niños? ¿Los toleras? ¿Cómo podría tolerar todo eso? Sencillamente advierto que si creo que no debería existir, sufro. Esas cosas existen hasta que dejen de hacerlo. ¿Puedo poner fin a mi guerra interior? ¿Puedo dejar de violarme a mí misma y violar a los demás con pensamientos abusivos? Si no soy capaz de hacerlo, continúo en mí misma precisamente lo que quiero acabar en ti. La cordura nunca sufre, jamás. ¿Puedes eliminar la guerra de la faz de la tierra? A través de la indagación, puedes empezar a eliminarla en un ser humano. Tú. Este es el principio del fin de la guerra en el mundo. Si la vida te perturba, bien, juzga a los que hacen la guerra en un papel, indaga e invierte tus juicios. ¿Realmente quieres saber la verdad? Todo el sufrimiento empieza y acaba en ti. Parece que aceptar siempre la realidad sea como no querer nunca nada. ¿No es más interesante querer hacer cosas? Mi experiencia es que yo siempre quiero algo. No solo es interesante, es extático. Lo que quiero es lo que es. Lo que amo es lo que ya tengo. Cuando quiero lo que tengo, no hay separación entre el pensamiento y la acción. Se mueven juntos, sin conflictos. Siempre que experimentes alguna carencia, escribe tu pensamiento e indaga. En mi opinión, la vida nunca se queda corta y no requiere un futuro. Todo lo que necesito se me proporciona siempre y no tengo que hacer nada para conseguirlo. ¿Qué quiero específicamente? Quiero contestar tu pregunta porque es lo que está ocurriendo en este instante. Te respondo porque eso es lo que hace el amor. Es un efecto de la causa original. Tú. Adoro esta vida. ¿Por qué querría tener algo más o algo menos de lo que tengo, aun cuando sea doloroso? Lo que veo donde estoy, lo que huelo y saboreo y siento, todo está muy bien. Si amases tu vida, ¿querrías cambiarla? No hay nada más estimulante que amar lo que es. En ocasiones dices, Dios lo es todo. Dios es bueno. ¿No es eso una creencia más? Yo utilizo la palabra Dios para nombrar lo que es. Siempre conozco la intención de Dios. Es exactamente lo que es en todo momento. Yo no me inmiscuyo en sus asuntos. Resulta sencillo. Y partiendo de esa base, está claro que todo es perfecto. La última verdad, yo la denomino el último juicio, es Dios lo es todo. Dios es bueno. La gente que realmente comprende esto no necesita la indagación. Al final, por supuesto, ni siquiera esto es verdad. Pero si funciona para ti, lo que te digo es que lo conserves y tengas una vida maravillosa. Todas las supuestas verdades, a la larga acaban decayendo. Toda verdad es una distorsión de lo que es. Si investigamos, perdemos incluso nuestra última verdad. Y ese estado, más allá de todas las verdades, constituye la verdadera intimidad. Eso es la comprensión de Dios. Bienvenido al reingreso. Siempre es un principio. Si nada es verdad, entonces, ¿por qué molestarse? ¿Por qué ir al dentista? ¿Por qué curar las enfermedades? Voy al dentista porque me gusta masticar. Prefiero que no se me caigan los dientes. Tonta de mí. Si estás confundido, indaga y descubre lo que es verdad para ti. ¿Cómo puedo vivir en el ahora? Bueno, lo haces. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Solo en este momento nos encontramos en la realidad. Tú, como todo el mundo, puedes aprender a vivir en el momento, a ser el momento y a amar cualquier cosa que esté delante de ti, amarla como a ti mismo. Si continúas haciendo el trabajo, verás cada vez con mayor claridad lo que eres, sin un futuro ni un pasado. El milagro del amor llega a ti en presencia del momento no interpretado. Si te encuentras mentalmente en otro lugar, te perderás la vida real. Pero incluso el ahora es un concepto. Incluso mientras se está completando el pensamiento, ya se ha marchado sin dejar ninguna prueba de su existencia, salvo un concepto que te conducirá a creer que existió. Y ahora ese concepto también se ha marchado. La realidad es siempre la historia de un pasado. Antes de que puedas agarrarla, ya se ha marchado. Todos tenemos ya en nosotros la mente sosegada que buscamos. Me resulta muy difícil decir la verdad porque para mí está siempre cambiando. ¿Cómo puedo ser consecuente hablando con sinceridad? La experiencia humana cambia constantemente. Sin embargo, el lugar de la integridad no se mueve jamás. Lo que digo es que empecemos por el lugar en el que nos encontramos.
¿Es posible decir la verdad tal como aparece ahora sin compararla a lo que era verdad hace un momento? Pregúntamelo más tarde y quizá tenga una respuesta sincera distinta. ¿Katie tiene sed? No. ¿Katie tiene sed? Sí. Siempre digo lo que es verdad para mí en este mismo instante. Sí, no, sí, no. Esa es la verdad. En una ocasión recibí una llamada de mi primo a las 2 de la madrugada. Estaba muy deprimido y me dijo que se estaba apuntando a la cabeza con una pistola cargada y que iba a apretar el gatillo. Me dijo que si no le daba una buena razón por la que debería seguir viviendo se volaría los sesos. Esperé mucho tiempo. Realmente quería darle una razón y no encontré ninguna que fuese buena. Esperé y esperé con él al otro lado del teléfono. Finalmente le dije que no era capaz de encontrar ninguna, y él rompió a llorar. Evidentemente esa era la verdad que necesitaba. Dijo que era la primera vez en su vida que había oído hablar a la integridad y que eso era lo que estaba buscando. Si yo hubiese urdido algunas razones porque hubiese creído que no debería matarse, le habría dado algo inferior a lo único que realmente tenía para dar, que era mi verdad en ese momento. Me he dado cuenta de que la gente que hace el trabajo durante un tiempo consigue percibir realmente la verdad a medida que la ve. Resulta fácil permanecer en ella, ser flexible y cambiar de opinión. Ser sincero en el momento se convierte en algo muy cómodo. ¿Conoces a alguien que no haya cambiado de opinión? Esta puerta fue un árbol, después será madera que arderá en el fuego de alguna persona, y finalmente regresará al aire y a la tierra. Todos somos así, cambiamos constantemente. Cuando cambias de opinión, decirlo es sencillamente un acto de sinceridad. Te sientes confundido cuando tienes miedo de lo que la gente pensará si hablas con sinceridad. ¿Es verdad que no puedo herir a otra persona? Para mí, no es posible herir a otra persona. Por favor, no intentes creer esto. No es verdad para ti hasta que no lo descubras por ti mismo. La única persona a la que puedo herir es a mí misma. Si me pides a quemarropa la verdad, entonces te diré lo que yo veo. Quiero darte todo lo que me pides. El modo en el que tú recibes mi respuesta es el modo en el que te hieres o te ayudas a ti mismo con ella. Yo solo te doy lo que tengo. Pero si pienso que diciéndote algo podría herir tus sentimientos, no lo digo a menos que me digas que realmente quieres saberlo. Si no soy amable contigo, no me siento bien conmigo misma. Yo provoco mi propio sufrimiento y dejo de hacerlo por mi propio bien. Cuido de mí misma y de ese modo también cuido de ti. Mi benevolencia no tiene finalmente nada que ver contigo. Cada persona es responsable de su propia paz. Podría decirte las palabras más afectuosas y tú podrías ofenderte. Lo comprendo. Comprendo que la historia que tú te cuentas sobre lo que yo te digo es la única manera en la que puedes herirte a ti mismo. Sufres porque no te hiciste las 4 preguntas ni invertiste tus afirmaciones. Ahora hay muchas personas, muchas almas que se están iluminando. Parece existir un anhelo colectivo universal, un despertar común para conseguirlo, como si se tratase únicamente de un solo organismo, un ser que se está despertando. ¿Has experimentado tú también lo mismo? No sé nada de eso. Lo único que sé es que si te duele, investiga. La iluminación no es más que un concepto espiritual. Es sencillamente otra cosa más que buscar en un futuro que nunca llega. Incluso la verdad más elevada no deja de ser otro concepto más. Para mí la experiencia lo es todo, y eso es lo que revela la indagación. Se deshace todo lo que provoca dolor. Ahora, ahora y ahora. Si piensas que estás iluminada, te encantará que la vía remolque tu coche. Así es. ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo está enfermo? ¿Cómo reaccionas cuando tu marido quiere divorciarse de ti? No sé nada del despertar colectivo de la gente. ¿Estás sufriendo ahora? Eso es lo que me interesa. La gente habla del autodescubrimiento, y es esto. ¿Puedes inspirar y esperar felizmente? ¿A quién le importa la iluminación cuando eres feliz en este mismo instante? Sencillamente ilumina este momento. ¿Eres capaz de hacerlo? Después, a la larga, todo se disuelve. La mente se funde con el corazón y llega a comprender que no hay separación. Encuentra un hogar y descansa en sí misma como lo que es. Hasta que no nos enfrentemos a la historia con comprensión, no habrá paz. He oído decir que la gente que es libre no tiene preferencias, puesto que percibe la perfección en todas las cosas. ¿Tienes preferencias? Si tengo preferencias, soy un amante de lo que es. Y lo que es siempre lo que tengo. Eso tiene sus propias preferencias. El sol por la mañana y la luna por la noche. Y al parecer siempre prefiero lo que está sucediendo ahora.
Prefiero el sol por la mañana y la luna por la noche, y prefiero estar con la persona que está delante de mí ahora. Tan pronto como alguien empieza a hacer preguntas, allí estoy. Esa persona es la que prefiero y en ese momento no hay nadie más. Después, cuando estoy hablando con otra persona, esa otra persona es la que prefiero y entonces tampoco hay nadie más. Eso es lo que prefiero. ¿Cómo lo sé? Lo estoy haciendo. ¿Prefiero la vainilla al chocolate? Sí, hasta que dejo de hacerlo. Ya te lo haré saber cuando haga el pedido en Ben & Jerry. ¿Es necesario deshacer todas las creencias? Investiga todas las creencias que provocan tu sufrimiento. Despierta de tus pesadillas y los dulces sueños se ocuparán de sí mismos. Si tu mundo interior es libre y maravilloso, ¿por qué querrías cambiarlo? Si el sueño es un sueño feliz, ¿quién querría despertarse? Y si tus sueños no son felices, bienvenido al trabajo. Solo existe un problema, la historia que no has investigado en el momento. Final del capítulo 13 del audiolibro de Byron Katie Amar lo que es.